se hizo una gran marcha este sábado en protesta contra el CFP. Que Fuerza Popular diga que se opone cuando ellos crearon, o sea, el gobierno de Fujimori creó las AFP acá en el Perú. Aguascalientes tiene una cuota diaria de 1.500 entradas y vendían 300. ¿Por qué hacían eso? Para obligarle al hospedaje de varios días en Aguascalientes. ¿Cómo se justifica una tasa del 70% cuando la inflación es de 1%? Porque esta vez el colapso, más que eso, ha sido por la venta de entradas a las ruinas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Frontera Crítica. Daniel Sada y César Gutiérrez en la conducción del programa para tratar los temas más importantes en el ámbito nacional e internacional. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Semana movida. Semana Machu movida. Picchu. Machu Picchu. Oye, lo de Machu Picchu es un problema que yo lo he vivido de cerca porque algunas oportunidades tuve que estar en Cusco y conocía turistas que habían hecho un esfuerzo para venir hasta acá. Es decir, eran viajes que planeaban con anticipación para venir acá a conocer Machu Picchu. Y se encuentran con que no pueden llegar porque no hay, está parada, está cerrada el camino, los trenes no funcionan, etcétera, etcétera. Pero eso es una cuestión que al turismo golpea fuerte, ¿ah? Golpea fuerte porque, digamos, esta gente regresa a su sitio de origen y lo que dicen del Perú no es nada agradable, obviamente. Mira, las interrupciones del paso al tren o buses, ¿no? Hasta peatonales, es uno de los problemas, pero no es todo, porque esta vez el colapso, más que eso, ha sido por la venta de entradas a las ruinas. Y Así eso es. es un gran problema, porque la responsabilidad del Ministerio de Cultura, dependencia Cusco. Entonces, dependencia Cusco, había una especie, pues, de selección a quién le vendo, a quién no le vendo, o habló a través de vendedores. Y por otro lado, le hacen una cantidad de entradas a la zona de Aguascalientes, que es el pueblo que está debajo de las ruinas. Y por ahí empezó el problema. Aguascalientes tiene una cuota diaria de 1.500 entradas y vendían 300. ¿Por qué hacían eso? Para obligarle al hospedaje de varios días en Aguascalientes. Claro, pues, claro. Había un embalse de 1.200 entradas que no se vendían y la gente llegaba y se quedaba. Y como había embalse, las 1.200 se vendían con sobreprecio. Exactamente. Sí, he sabido, hay incluso programas de YouTube de estas personas que recorren el mundo y graban sus experiencias, donde contaban que ellos habían venido acá para comprar sus entradas, pero les decían que ya no había y que podían comprarlas en las agencias. O sea, al parecer que hay un negocio entre los que administran esto, o sea, el Ministerio de Cultura y las agencias que tienen las entradas, pero las venden con sobreprecio, por supuesto. Bueno, tampoco es una propaganda muy adecuada, ¿no? Claro, y en Aguascalientes, el problema viene hace como 10 años, ¿eh? Antes de las entradas, que ya comienzan a desacreditar el turismo. Y en Aguascalientes hay una serie de locales de expendio de ropa, artesanía, restaurantes y hoteles. Los propietarios son gente de Lima, propietarios del negocio, y toman empleados en cada negocio. Los empleados no ganan sueldo, ganan solo propina de lo que es el turista. ¿Y qué hicieron hace 10, 12 años? Que la propina uniforme 15% es obligatoria. Y me ha pasado a un restaurante de Aguascalientes que retiene del saque la propina es 15%, o no hay atención. Y eso uniforme. Y no pregunta yo por qué, pues no.
Y me decía, lo estoy advirtiendo, somos empleados que no ganamos sueldo, vivo a la propina. Eso ya era un descrédito, porque te pagan las cosas como si estoy Ah, sí, claro, claro. claro, claro, claro. En fin, ese es un tema que no se soluciona a pesar del tiempo, ¿ah? Porque como te digo, eh, de acá posiblemente lo comentamos y mucha gente pensará, bueno, es un accidente más, pero en realidad si te pones a pensar que hay gente que viene de muy lejos para hacer este viaje y no lo volverían a hacer seguramente, todos los obstáculos que encuentran repercuten muy mal en sus países de origen y esto afecta pues al turismo, por supuesto. Y es un tema adicional, tras de todo has mencionado las obstrucciones de paso, Claro, carril, buses, hasta a pie, un problema. El otro problema son las entradas, el segundo problema son las estafas. Yo acabo de vivir con 4 clientes míos que venían de Italia. ¿no? Entonces ellos querían contratar el transporte por tren Ginambica, que cuesta como $600. Le cobraron $600, que vendía estaba con una entrada. Entonces, cuando ven, nos dice, va a tomar el tren a las 6 de la mañana. Oye, pero el Ginambica sale a las 10. ¿Por qué a las 6? Porque lo habían subido a un tren regular que cuesta $60. Y el diferencial se iba para que los estafó. No podían cambiar. ¿Por qué? Porque si cambiaban no había entradas. Claro, claro. Entonces, entre obstrucciones, estafas, digamos, estadía forzada en Aguascalientes, la propina obligatoria en Aguascalientes, el decreto es enorme al turismo nacional y al Claro, turismo internacional. Así lo puede manejar. así no se puede manejar el turismo, evidentemente. Oye, César, en otro orden de cosas, ayer me enteré que, no sé si tú has escuchado también que el municipio de Lima o el alcalde de Lima, no sé, no sé si ha decretado algo como algún luto por la muerte de este señor, Vamos a hacer un homenaje este sábado. un homenaje este sábado, exactamente. Le convocó un homenaje Pero, este sábado. ¿a qué viene eso? O sea, evidentemente la muerte de alguien, el asesinato de cualquier persona es condenable y doloroso, pero ¿un homenaje? ¿Por qué? ¿Qué hizo para recibir un homenaje del alcalde de Lima o de la Bueno, municipalidad? él está en campaña electoral, una campaña radical de derecha. Acaba de rechazarlo el Papa, por su campaña electoral él estaba viajando de Madrid, entonces yo le di un discurso de derecha a los Milei y viajó a Roma. Tenía cita programada con el Papa. Claro, ¿qué es lo que pensaba? La foto con el Papa vende, pues, ¿no? Claro, pues lógico. El Papa se maneja política también. Me dijo, no, yo no estoy, no voy de viaje. No lo recibió. Entonces, Pero, para mí, busca cómo trascender. Entonces, cree que la gente de derecha en el Perú, y sobre todo en Lima, que no es poca, aquí hay viudas de Charlie Kirk, un montón de viudas. sí, Entonces, claro, mira los claro. medios de derecha, uy, han llorado. Entonces, él cree que eso es caudal electoral, por su homenaje. No sé qué tan concluido está y Y a, quiénes van. y a todo esto yo me preguntaba ayer, si esta persona que está organizando esto llega al poder, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué cosa? Porque, a ver, el programa de Milei es muy parecido al programa de Fujimori, tendrá cambios y, digamos, no sustanciales. Pero alguien que quiere seguir a Milei, ¿qué haría en un país como el Perú distinto a lo que ya se está haciendo ahora? Que yo no digo que eso esté bien, o sea, no digo que la situación del Perú sea buena, tengo muchos reparos, pero ¿qué haría, qué cambiaría, qué liberaría más? No sé. Ya, mire, buen tema el que toca Daniel, porque estamos hablando de Charlie Kirk, un activista extremo de derecha, ¿no? Sí, sí, Una sí. visita frustrada al Papa y la visita de Milei al CADE, Así, invitado como figura principal, con promesa de entregar la llave de la ciudad
por parte del alcalde. Siempre ha venido, ya no, porque así Claro, está yendo, a lo mejor ya no viene. no se sabe, pero Ya. esa es la voluntad. Entonces, es un activismo de derecha a morir. La raíz la pregunta es, ¿y qué nos enseña mi ley? Yo escribo un artículo ahí en Expreso diciendo, ¿qué queremos enseñarle a los asistentes acá que ya son empresarios? Son los empleados de los empresarios. Sí, ¿Qué claro. queremos enseñarles? Que como un programa de ajuste, voy a he visto fujimoristas y le cuento una historia más verídica y más exitosa, porque mi ley todavía está por ver, o sea, está que cae el programa. En el caso de Fujimori, el programa de ajuste dio resultados. Tan es así que Fujimori en el año 94 consiguió crecimiento económico de 12% del PBI y en el 95 ganó una elección primera vuelta. En primera vuelta, sí. Claro, y mira mi ley, está en temor que en las elecciones del próximo octubre no llegue a tener la mayoría para entonces, ¿qué nos va a enseñar mi ley? Pero Y es que ahora tú que mencionas a Fujimori, en esencia el programa de Fujimori y el programa de Milei son los programas del Fondo Monetario, son muy parecidos. Ahora, yo veo una diferencia entre Perú y Argentina que es muy grande, porque en Argentina hay muchos programas sociales que se han visto afectados por los recortes de Milei, pero en el Perú no hay programas sociales, son muy poquitos. Por lo tanto, acá la gente protestó menos, si quieres, que lo que está protestando en Argentina, porque en buena medida no les quitaron demasiado, casi no les quitaron nada a muchos. Pero el programa en esencia son los mismos programas a ver, los resultados van a ser los mismos. Ayer revisaba datos de informalidad en Argentina y entre los jóvenes de menos de 29 años la informalidad ya llega al 60%. O sea, en Argentina la economía también ya se está informalizando, que también fue una de las cosas que fueron consecuencia de la aplicación de la política de Fujimori. Eso y la disminución del Estado y la poca eficiencia del Estado. A eso es lo que me preguntaba. ¿Qué más va a hacer este señor si es que gana? ¿Qué otra cosa? claro, ¿Va a privatizar más cosas? Dice que quieren eliminar no no tiene sé cuántos idea. ministerios. Él piensa que votar gente a administración pública, la Exacto. motosierra, él cree en la motosierra. Yo creo que el Estado, uno que pasó por el Estado, la gente que hay, permite el día a día, y el día a día, pero no tiene tiempo a pensar el futuro. Exactamente, no lo hace. Entonces, necesito un equipo de gente sectorialmente que piense en el futuro. Y dirán, pues ahí está ese plan. Pero ese plan nadie le hace caso. Su existencia pasa Sí. desapercibida. O en el caso peruano, el fujimorismo, yo me tomo la molestia de analizar un poco cómo funcionó esto. Mira, un tema, y lo sé por testimonio que gente que estuvo en el MEF de los 90, luego el ajuste. A la salida de despedido de los ministerios, que algo llevaban para la casa Sí, 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 como despido, se volanteaba CLAE, este fondo piramidal, claro. porque por pagar 10% mensual de interés. Entonces es un refugio que sirvió casi 4 años. Es una vía de paliar la protesta. Por otro lado, el peruano no es como el argentino. Le gusta el autoempleo al peruano, es emprendedor. Bueno, la informalidad acá es 75%, es Claro, obvio. pero ¿saben qué hacer? ¿Qué hicieron? Taxi. ¿Y cómo hacían taxi? Con carro timón cambiado. Y alguien hizo el negocio de carro de Japón de timón cambiado. Claro, Y alguien no normó que era prohibido. Y se inventó los talleres de cambiar el timón con la actividad. Y otro que tenía un poco más de plata, en su despido, se le dio combis y sin información claro. tampoco. Cuando permitieron la importación de vehículos usados y todo esto, Claro, claro. el emprendedurismo peruano
permitió que hubiera mayor protesta. El desempleo fue mitigado. Y al final, Daniel, después del golpe de Estado en 92, se utilizaron los fondos del FONAVI. Entonces, los fondos del FONAVI tienen para construir casas, pero nunca funcionó. Hay una buena masa literaria. ¿Y qué es lo que se hizo? Autorizar vía ley, utilizar en vez de agua potable, desagüe y electricidad. Eso es Claro. un impulso a la economía. Yo enseñaba en la Universidad de Ica en esa época, y enseñaba el último ciclo. Mira, todos los alumnos del último ciclo ya trabajan en contratistas, porque es un gran dinamismo constructor. Y esos elementos has hecho la diferencia con Argentina. Argentina no tiene nada de eso. Nada de eso. Y otro factor que ayudó a Fujimori, digamos que aprovechó Fujimori fue el terrorismo, pues. Y como en el 92 se acabó el terrorismo, fue un éxito indudable, bueno, sea como haya sido, y eso abonó pues a favor de la popularidad de Fujimori, claro que sí. César, tenemos que ir a una pausa, volvemos en la segunda parte. Primer ejercicio, presa de pecho. No controlamos la cantidad de carbohidratos que necesitamos en el día. Por 200.000 votos, el pan con chicharrón. If you use Apple Pay, honestly, just be so careful. This is a little... Síguenos en todas nuestras redes sociales como Frontera Crítica Podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y actívate la campanita para no perderte nada. Recuerda darle like, comentar y compartir este video. También estamos en Spotify y todas las plataformas digitales de audio. Ya, ok, estábamos hablando de las diferencias o parecidos entre Fujimori y Milei, que yo creo que en la práctica las diferencias son importantes porque el programa de gobierno venía a ser el mismo. Yo recuerdo una anécdota, la cuento rápido porque digamos, me dejó bastante impresionado. Un día había ido al Ministerio de Energía y Minas, no había llevado el auto y tenía que ir de ahí a una parte de Miraflores y tomé un taxi. Y el taxista resultó, bueno, me preguntó si había ido al ministerio, quería conversar y me dijo que él había trabajado en Petroperú, que había salido de Petroperú y le habían dado una indemnización y que ahora él había puesto esa plata en CLAE y que estaba feliz de la vida porque estaba ganando un montón de plata en CLAE y con el taxi se ayudaba y solo trabajaba en la mañana. Cuando CLAE lo liquidaron, me acordé de este hombre, caramba, qué situación más difícil, pero bueno, en fin. Daniel, no, eso es importante ya, porque hay generaciones que no saben ni qué cosa es clave, que es ¿Verdad? un fondo piramidal. Pero mira, o sea, el Ministerio de Economía de la época de Fujimori estaba manejado por gente que entendía economía más que finanzas. Pero en Milei tenemos timberos financieros. Primero financiero, sí, exacto. Bien, esta gente de economía sabía que el refugio era clave, fondo piramidal que tarde o temprano iba a funcionar, pero creció tanto, Daniel, que llegó a acumular 400 millones de dólares. Y en un momento que el Banco de Comercio se puso a la venta y costaba 50 millones. Y con fondo de clave se compró el Banco de Comercio. Claro. Y luego se asustó la banca, digamos, de los fondos que manejaba clave, y le bajaron al dedo y sencillamente lo pusieron al descubierto que era un fondo piramidal y decidieron liquidar. Sí, Así sí. fue la historia. Y no fue la única pirámide, César, hubo más, que como Refisa, por ejemplo, que también Claro, claro.
agarraron la plata, te mandaron mudar y perjudicaron un montón de gente. Este, el otro tema de la semana importante ha sido de las AFPs, que parece que querían mejorar un poco su rentabilidad. No sé si es baja la que tienen ahora. ¿Qué, qué ha pasado ahí? Bueno, han hecho una ley a la medida de ellos, Sí, claro. un recurso que beneficiara al asegurado, al miembro del FP. Pero lamentablemente no era así, pues, porque pasaban unas cosas. Sigan cobrando comisión, gane o pierde, para empezar. Segundo, no cambian en absoluto el monto de las pensiones, que tiene que ver mucho con la edad a la cual se calcula que la persona fallece, que pasaron los 100 años. Tercero, que se obligaron a los independientes que tenían que aportar, Tenían que tuvieran aportar. como ingresos, Ajá. como deudores. Y cuarto, que se podía el retiro del 95%, aún cuando te jubilases, con lo cual quedabas atado a pensiones que eran más o menos así, con 120.000 soles de fondo, tu pensión es 600 soles. Sí, claro. Entonces, con eso, realmente una burla. ¿Qué ocurrió? Muy silentemente se hizo una gran marcha este sábado en protesta contra el CFP. Llegó a la Plaza San Martín, cosa que no hace ningún partido político. La Plaza San Martín tiene una capacidad más o menos de 70.000 personas. Se llenó. Y ahí la clase política se asusta. El Fujimorismo sale a echar la culpa al Ejecutivo, a decirle, han destrozado la ley. Falso. Eso no ha ocurrido. El reglamento que hizo el gobierno es dentro del contexto de la ley. Así que no va a decir que han actualizado la ley. Y luego ha salido Podemos, que votó a favor, a criticar la ley. Y luego la Revolución Popular. Todo el mundo ha renegado. Y Benito Economía dijo, ni un paso atrás. Hoy día dice, hay que devolver un retiro que vamos a programar hasta 21.600 soles. Sí, que Fuerza Popular diga que se opone cuando ellos crearon, o sea, el gobierno de Fujimori creó las AFP acá en el Perú. Tal vez algunos no sepan que las AFP se crearon en Chile. La idea de la AFP viene de Chile, de la época de Pinochet. Y acá se copió, también se copió en Argentina, pero allá las liquidaron hace unos 12, 13 años porque no estaban dando resultados. El sistema de AFP no ha mostrado sus bondades en ninguna parte, porque en Chile también hay muchas quejas contra las AFPs, incluso ahora han modificado en parte las pensiones, tratando de mejorar en algo las jubilaciones de las personas que son muy bajas, como son bajas acá también. Pero la AFP tiene una diferencia grande con el otro fondo que hay, que es el fondo público, que no digo que sea una maravilla, pero en la mayor parte del mundo funcionan los fondos públicos, que es que la AFP es un mecanismo de redistribución regresiva del ingreso, porque la AFP recibe un montón de dinero de mucha gente, que no toda tiene fortuna, por supuesto, y esa plata la usa para comprar documentos de las empresas más grandes, bonos, acciones, con lo cual la riqueza el dinero de los que menos tienen se redistribuye hacia los que más tienen. Pero así ha sido, así es en todas partes y por eso es tan criticado el sistema en muchos sitios. En donde Y a ti, Daniel, en buena hora compras bonos o acciones que reditúen, en buena hora para todos. Pero aquí hemos comprado bonos, acciones de empresas que no reditúan. Ejemplos claros, refería a la Pampilla. La acción se cayó a 1/10 del valor, y el CFE mantuvo su monto ahí y perdió. Otro caso, Granny Montero, ahí está, perdió un montón de dinero, no pasó nada. Y la competencia de Banco y Seguro, que también supervisa las AFPs, no ha hecho esta boca mía. Entonces es una complicidad de un grupo de empresas privadas con el Estado de esquimar al ciudadano, de esquimar a su cliente. pero Y César, sí,
No, dime. No, y ellos siempre ganan. ¿Por qué? Cuando la acción pierde, tu fondo pierde. Pero ellos siguen cobrando comisión. Claro, ellos siguen cobrando comisión, a ellos no les interesa la rentabilidad. Pero hablando de la Superintendencia de Banca y Seguros y todo el sistema financiero, la semana pasada comentamos, creo que la inflación ha bajado a 1,11%, o sea, está en el suelo. Sin embargo, los bancos siguen cobrando tasas de 40, 50, 70%, sobre todo en tarjeta de crédito. ¿Cómo se justifica una tasa de 70% cuando la inflación es de 1%? ¿Qué sentido tiene y por qué nadie hace nada para evitar esa especulación tan ya descarada? Y es Porque de la concentración de bancos, de la concentración de evidentemente ellos colocación de mismos los dicen bancos. que no hay competencia, pero bueno, no esperes a que venga competencia para regular, pues para eso está el gobierno para regular. Este, hace 2 años o 3 años, no sé si te acuerdas, que se dio en el Congreso una ley que fijaba una tasa máxima de interés. Ujú. Y le mandaron la documentación al Banco Central para que el Banco Central fijara esa tasa. O sea, el Congreso fijaba la idea y el Banco Central fijaba la tasa. Y el Banco Central fijó la tasa máxima, perdón, en 80% o algo así. Hoy día está en 70%. Santo cielo, pero ¿qué sistema financiero estamos teniendo? Entonces, bueno, estos son, digamos, los frutos pues, del neoliberalismo, por supuesto. El Y si sistema quiere, financiero hace lo que le parece. si quiere jugar al mercado, es un antagonista. Ningún privado va a entrar ya con la cantidad de bancos que hay, con la concentración que hay. ¿Quién puede ser antagonista? El Banco de la Nación Exactamente, el Banco de la Nación. podría ser antagonista. Como en Chile, el Banco de Estado es un banco comercial más, pero acá la Asociación de Bancos se ha puesto a morir hasta cuando el Banco de la Nación toma tarjeta de crédito. Acá hay un presidente retrógrado con respecto al sistema financiero. Pero ¿por qué es esa? Bueno, obviamente se sabe por qué, pero ¿qué argumentan para decir que el Banco de la Nación no actúe como banco comercial? Que Na- podría ser una solución porque podría introducir esa competencia que ellos mismos reconocen que no existe, pero bueno, no sé, me refiero a los economistas que apoyan este sistema. Dicen que se caerían las tasas, depredarían el mercado. No, pues el banco va a ser más pequeño que estos otros bancos grandes, pero podría dinamizar la tasa de interés, que sea competitiva, pero no se quiere. En ningún momento ha permitido que el Cámara del Banco de la Nación dice, actúa donde sea tu única oferta bancaria, en la frontera con Santa Rosa, que está en disputa con Colombia. Anda, compite allá. Sí, sí, sí. Bueno, pues que ese, como digo, es el sistema que estamos viviendo. Y otro tema interesante que va más por el lado cómico es, por lo menos por parte de la presidenta, es que dio un discurso a propósito del pan con chicharrón. Que parece que la señora vive en la luna, pero no era para dar un discurso que el pan con chicharrón haya ganado no sé qué concurso de desayunos, una cosa así. Pero Lo bueno, que puede ser por Machu Picchu, en vez de Paco Chizarro. claro, Y decía, no está en el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio Exterior. Eso debe intuir, eso debe preocuparse. Pero acá no, pero el pan con chicharrón es el rey de los medios de comunicación. el rey de las noticias fue el pan con chicharrón. Que yo no digo que no sea rico, pero caramba, hay que guardar un poco las proporciones. Seguimos con 43 candidatos, César, para redondear la sesión de hoy. O ya hay Sí, menos. se mantendrán, nadie declina, nadie declina. Todavía. Pero yo lo que veo es un López Aliaga con un aparato muy grande y con dinero, que muestra la derecha más dura. Y Keiko, que también tiene respaldo económico, ya veremos de quién, y yo creo que tiene una organización política un poco más fuerte que el resto. Y después Pero no vemos nada. Keiko va a tener que correrse a la izquierda. Y la progresiva tiene que votar por Keiko. Y se trata de hoy, más Exacto, odioso es López Aliaga. exacto. Y de los otros candidatos, Batters y todos estos se mantienen ahí. Es importante este tema.
Bate, por supuesto, yo hablo con él, aunque hace tiempo que no hablo con él. Se ha paseado en todos los medios, pero Eso, parece que él es regio, que es lindo. Y eso es el tema de la campaña. El tema de la campaña, qué expectativas que lanza la gente. Yo creo que su esquina mediática lo está manejando mal. tú dijiste una cosa muy importante en la primera parte, que era que los gobiernos deben ver hacia el futuro. Pero en el Perú los gobiernos no ven hacia el futuro, su futuro se limita al plazo en que termina su gobierno y que el que venga atrás que arregle, como se dice. Y hablando de eso, es que el futuro del mundo en general es muy complicado en este momento. Las cosas están cambiando muy rápido y las cosas pueden cambiar en el sentido negativo también. Por ejemplo, eh, mucha gente no sabe que el cobre ya tiene un sustituto, que es el grafeno, que todavía no se usa a escala comercial, ¿verdad? Todavía no, pero algún día a lo mejor se usa. Y si eso llega a ser así, el precio del cobre va a bajar de manera importante. Bueno, ese tema y otros temas de ese tipo son los que deberían tener en cuenta los gobiernos cuando hagan sus planes y sus políticas para que los que vienen después las sigan. Pero esos temas no se tocan. Yo no sé en el Perú quién está pensando en un futuro, ya no digo de 20 o 30 años, de hace 2 años en adelante. Mire, en esa línea, Daniel, y para terminar, para que veas el desorden que hay, la falta de información. Hay 158 proyectos entre solares y eólicos. 158. La pregunta es, ¿hay sitio para todos? Yo te diría casi para ninguno. ¿Quién promueve eso? Los periodicazos grandes impacciones. Pero esos 158 que han gastado su dinero por cuestiones normativas, casi ninguno tiene espacio. Es una pésima noticia para el inversionista. Sí, aparte que una de las cosas que más, digamos, los analistas que tratan el tema del Perú critican todos que no hay una política de promoción de inversiones. Es decir, ni el mismo gobierno sabe en qué quiere que inviertan los inversionistas privados, sobre todo los inversionistas extranjeros, salvo que sea en minería. No hay un diseño de proyectos, no hay sectores privilegiados o que se quiera favorecer por empleo, por exportación, etcétera, no hay. Y eso es parte de, creo que es un tema que hay que seguir tratando, porque estos son los temas que deberían tratarse en la campaña electoral que viene. Eh, no sé, claro, no creo que el alcalde toque estos temas porque si el mercado arregla todo, él dirá, ¿para qué me meto? Pero otros candidatos deberían tocar estos temas, así que creo que deberíamos empezar a tratarlos, César, porque esa sería nuestra contribución a todo esto. Sí, digamos, salir del periodicazo entusiasta en temas económicos a explicar cuál es la realidad del mercado. Es Exacto. una carencia enorme. Exacto. Muy bien, así llegamos al final de este programa. Nos volvemos a ver la próxima semana. Nos vemos, César. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.